caso práctico hay que interoperarlo con algún servicio, algunos servicios compartidos. Los servicios comunes. No hace falta. No hace falta que te lo nombre. Para eso los hemos dado todos y os lo he explicado uno a uno. Os lo he explicado uno a uno, ¿no? Y los tenéis en los apuntes. Pues sí, es muy importante para el supuesto. No obstante, las píldoras normalmente voy explicando un poquito cómo va cada servicio por dentro si me da tiempo. Antes me daba tiempo, este año podremos ver 3 o 4, no más. 3 o 4 servicios por dentro un poquito más detallado, pero los otros tenéis que conocer cómo funcionan. No, por dentro no. No tenéis que saber cómo, o sea, las tripas no las tenéis que saber. Yo digo lo que sí es un poco cómo se interconectan, ¿vale? Eso sí. Venga, pues vamos a por ello. El tema de Java también es importantillo, y el tema de .NET también es importantillo para la parte para el supuesto. Sí. No sabérselo, pero sí saber un poco las cosas principales. Pero bueno, yo creo que con las píldoras. ¿Sí? No hemos visto las NTIs, no. Hay que sabérselas. Pues a ver. Que he dicho, mira, me voy a mirar las normas y el esquema bien, porque no se va a hacer nada, pero es una locura. O sea, que me parece por más frameworks de Java, Struts. Y Struts es un framework que implementa el modelo vista controlador. El último que vi fue Spring. ¿Lo veis ahí, no? Spring Boot. Muy importante Spring Boot. Muy, muy, muy importante, ¿vale? Porque es lo que se utiliza actualmente. Vale, Struts. Struts es un framework ya menos utilizado y implementa el modelo vista controlador. Se encarga de obtener y transformar los parámetros de las peticiones de cliente, validar esos datos y buscar qué acción deben realizar. Después, una vez mostrada la acción, buscar la página a la que hay que redirigirla y proporcionar todos estos datos al modelo de la vista. Utiliza unas taglifs especiales de struts, ¿vale? Que se importan aquí, fijaros. Esta es la importación de las taglifs de la librería de etiquetas de struts. Y después todas van precedidas por el prefijo S. ¿Veis? Aquí S. ¿De acuerdo? Esto quiere decir que está bajo el framework de struts. Bien, antes fue muy popular, como yo comentaba. Aquí en este caso, es un formulario donde tenemos una acción. Fijaros, la acción se llama hola, un text field y después el submit del formulario. Entonces, en struts se recogen las acciones en clase Java. Para recoger estas acciones, esta action, se tiene que implementar Action Support, Extended Action Supports, que hace que tengamos que implementar pues, ciertas cosas. Basta con poner los getters y los setters, get y set. Entonces, fijaros que aquí tenemos get nombre y set nombre, que se corresponde con este text field, nombre y nombre, ¿vale? Y después cuando el execute obliga al extender action support, obliga a que implementemos execute. Y lo que hacemos es devolver pues si ha tenido éxito, si no, etcétera. Entonces, cuando retornamos success, lo que vamos a hacer es al devolver success es una constante que proviene de la clase action support. Y Strut2 después vas a ver a qué página hay que redirigir posteriormente según el mapping que hayamos definido en el strut.xml, que es este. Entonces, cuando demos access, nosotros tenemos que, fijaros, la actions llamada hola, fijaros, la action llamada hola se corresponde con la clase, ¿lo veis? Llamada hola, y lo que hacemos es que si es success, vamos a la siguiente JSP, a la siguiente página y la redirecciona. Eso es lo que hace Struts. Tan tonto como eso.
¿Vale? ¿Lo habéis entendido? Amalia, no, más o menos, ¿no? Bueno, con que veas que es implementar modelo vista controlador es suficiente. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es indicar al framework que queremos que se ejecute el código de la clase hola cuando llegue una petición hola.action y que se muestre la página hola JSP, que sería esta. Lo único que muestra es el nombre que le hayamos puesto en el set o el nombre que tenga la variable nombre. O sea, el nombre que tenga la variable nombre, si lo he dicho bien. ¿Entendido esto? Este es un framework de Java, ¿no? Son frameworks de Java, sí, son frameworks de Java. Es un framework modelo vista controlador. JSF. JSF es una tecnología que simplifica el desarrollo de interfaces de usuario en JE, basándose en el patrón modelo vista controlador. Es un framework que está orientado a controles. Esto quiere decir que está orientado a componentes, a controles. Pues un test field con sus controles, ¿de acuerdo? Utiliza JSP, es JSP también, como la tecnología que permite hacer el despliegue de estas páginas JSF. Incluye las APIs, que son básicamente los componentes, para administrar el estado de estos, eventos que le pueden mandar a estos componentes, por ejemplo, un botón, un text field, un text area, etcétera. Se permite el control para validar la entrada, definir el esquema de navegación, la internacionalización del componente y la accesibilidad de este. ¿De acuerdo? Tiene por defecto un conjunto ya de componentes predefinidos y utiliza las librerías de JSP y JSF, ¿vale? Se puede utilizar un fichero de configuración para los componentes y el código JSF con el que creamos las vistas es muy parecido a HTML. Además resuelve validaciones, conversiones, internalización, etc. Este framework se utilizaba mucho, tiene este esquema, pero con la evolución tecnológica pues hemos pasado a otro modelo actualmente. En el framework JSF, el ciclo de vida de cada uno de los controles se realiza en el servidor. Los controles se llevan a cabo, se construyen en el servidor y se devuelve a la vista como HTML simple. Sin embargo, actualmente, con el auge de las páginas SPAs, con el auge de frameworks como jQuery, como Vue, como Angular, como Svelte, etc., mucha de esta lógica va a parar al cliente. Entonces, como veis aquí, los controles directamente se ejecutan en el cliente en vez de en el servidor. Por lo tanto, ante esta nueva arquitectura, JSF ha perdido el interés. ¿Entendido? Vadin. Vadin es otro framework de Java para desarrollar SPA. Permite la programación tanto en Java como en otros lenguajes como Scala o Groovy. Una de las características diferenciales de Vadin es que presenta una arquitectura centrada fundamentalmente en el servidor, donde la mayoría de la lógica se ejecuta en los servidores. Vadin además es parecido a JSF. Vadin además está construida sobre Google Web Toolkit, sobre GWT, que es otro framework ofrecido por Google. Además, ha evolucionado, Vadin sí que ha evolucionado, mientras que los otros no han evolucionado, Vadin sí que ha evolucionado en una versión llamada Vadin Flow, que ofrece características adicionales como soporte a programación reactiva y un enfoque más modular dentro de las, de las arquitecturas más modernas. Cuando definimos los layouts, ¿sabes lo que son los layouts, no? Los layouts son como los planos donde vamos a poner todas las cosas de la interfaz. El botoncito, el text area, etcétera. Bien, pues a la hora de definir layouts lo podemos hacer bien en Java, en código Java directamente, muy parecido a Swing, o también utilizando un lenguaje declarativo como este que veis aquí. Fijaros, esto es un lenguaje declarativo donde yo voy indicando dentro del layout. Este es el layout. Aquí tengo
un eje horizontal o un panel horizontal donde le pongo un botón por aquí que dice click me y otro botón que dice no click me, ¿vale? Y después abajo tengo como una especie de text field. Entonces se puede hacer el de las dos formas. Bien, Hibernate. Hibernate sí que se utiliza y se puede utilizar incluso con Spring. Cuando utilizamos Spring podemos optar por Spring Data, podemos optar por Hibernate. Es una herramienta que mapea el objeto con la base de datos. Por eso se dice que es un ORM, Object Relational Mapping. Está disponible también en otros lenguajes como .NET y se codifica o se declara a través de archivos XML o bien anotaciones en las clases. Las anotaciones, ya sabéis, en Java se preceden por una arroba. ¿Vale? Además, Hibernate tiene una extensión que se llama OGM, Object Grid Mapping, que es una extensión que proporciona soporte para base de datos no SQL, que ya las daremos en el capítulo de Business Intelligence y Big Data. En las anotaciones, las anotaciones en Java se ponen con una arroba por delante. No sé si habéis visto el código. Muy bien. Has dicho que Spring puede usar Hibernate y otro. Spring Data. Vale. Como Hibernate tiene que saber pues cómo mapear las clases con cada tabla, pues por lo tanto, y dentro de cada tabla, con cada columna, con el atributo, pues hay que generar archivos XML, los archivos XML correspondientes. Este es un ejemplo de archivo XML, ¿vale? Donde estamos mapeando la clase event, ¿veis? La clase event y le estamos diciendo pues cuáles son cada una de las columnas de la tabla. Tiene una columna que se llama event ID, que lo mapeamos con el atributo ID. ¿Lo veis? Aquí está el atributo de esta clase ID y se mapea con el event ID. Además, esto es como una especie de autogenerado, ¿no? Que se va incrementando conforme se van metiendo más tuplas. Y aquí tenemos otra columna que se llama event date, ¿lo veis? Que se mapea con el atributo date, ¿vale? Y esta que no se mapea con nada. Por lo tanto, no va a ir dentro de la base de datos. ¿Esto está entendido? Muy fácil. Esto no es. Igual hay una chorrada. No se supone que hay una movida que tú le pasas como la estructura de tu base de datos al IDE, al equipo de lo que uses y ya te genera automáticamente. Sí, claro. Eso es algo parecido a esto. No, pero tú le puedes pasar la estructura de base de datos y te genera este archivo. Sí. Y la clase, si quieres, también. Sí. Sí. Pero, y de la forma inversa también. Tú puedes tener la clase y automáticamente te genera la tabla que tienes que crear en la base de datos. ¿Vale? Bien, MyBatis es otro framework ORM, pero es más fino, es más granular. ¿Por qué? Porque este permite mapear directamente sentencias SQL y procedimientos almacenados de forma más granular que lo puede hacer Hibernate. No está dentro de Hibernate, es otro framework, Es como Hibernate, pero tiene una diferencia y es que es más granular, permite mapear directamente sentencias SQL. MyBatis es una bifurcación del framework antiguo, se llama MyBatis, y además dispone un módulo que se integra con Spring Framework. ¿Vale? También podemos integrar con Spring. Sí, efectivamente. Sí. Sí.
Spring se puede utilizar para la parte relacional. Spring al final es un framework pegamento que se puede que al final lo que te hace Spring es la inyección de dependencias en objetos compuestos. Pero le puedes coger y meter dentro también Hibernate o bien Spring Data o bien Ivatis. ¿Vale? Pero tienes que elegir uno, no puedes mezclarlos todos. ¿De acuerdo? O si acaso Hibernate con Ivatis, pero no puedes mezclar, son opciones. Vale, Tapestry Wicket son dos frameworks muy similares, son frameworks de vista, de la parte de vista, como puede ser JSF. De hecho, JSF pues es competidor de estos dos, son antiguos, son frameworks muy utilizados y son frameworks igual que JSF basado en componentes. ¿De acuerdo? La ventaja es que separa claramente el HTML respecto al código Java, que es un poco lo que te dan estos dos tipos de framework, que además te dan una serie de plantillas. ¿Vale? Pues bueno, ahí lo tenéis. Bien, esto lo pasamos. Oracle ADF es un framework para hacer herramientas, es para desarrollo rápido. No, poco. Menos. ¿Vale? Antes se utilizaba mucho Tapestry, pero es que todo ha cambiado mucho. Pero hay proyectos antiguos que siguen estando con estas tecnologías. Grails. Grails, este se utiliza un poquito más junto con Badin. Dentro de los frameworks un poco más antiguos se utiliza un poquito más. Pero bueno, ahora todo es Spring. O sea que con que tengáis Spring sí que podéis dar opciones o mostrar en el supuesto porque sabéis más cosas, que es un poco para qué está hecho esto, para que en el supuesto práctico pues digáis, bueno, pues utiliza Spring, pero existen otras alternativas como Badin o tal. ¿Vale? Pero bueno. Grails es un framework que está desarrollado sobre Groovy, siguiendo paradigmas clásicos como Don't Repeat Yourself. Es decir, no duplicar piezas que ya están codificadas. Ofrece una integración con otros frameworks de forma transparente, como por ejemplo con Hibernate. ¿Veis? Aquí tenéis un poco cómo se puede incorporar Grails. De hecho, fijaros que puede incorporarse con Spring, con Hibernate, con Quartz, que es para ejecutar batch, para ejecutar procesos batch, tareas repetitivas. Tenemos aquí Groovy, ¿vale? Y por debajo tenemos pues, toda la parte de Java. Permite una alta productividad porque no tiene configuraciones en XML, un entorno de desarrollo ya listo para ser ejecutado directamente. Y además, bueno, pues nos permite integrar pues, todas las áreas necesarias. La persistencia, bien con lo que hemos comentado, bien con un framework propio que se llama GORM, la parte de visualización con JSP con GSP, biblioteca de etiquetas, o sea, de etiquetas dinámicas, etcétera. ¿Vale? También, además, se usa un poco más, pero bueno, incluye también un servidor web y recarga automática de recursos como Spring, con Spring Boot. O sea, es algo parecido a Spring, ¿vale? Sin embargo, bueno, pues como hemos comentado antes, Spring Boot es quien se lleva la mano, pero bueno, existen otras opciones, otras alternativas. Bien, Play, Dropwizard y Maverick. Play es un framework que implementa MVC, está en Scala y se puede utilizar en otros lenguajes de programación que se compilan en JVM, que ya hemos visto, ¿vale? Como por ejemplo Groovy, etc. Está fuertemente inspirado en ASP.NET MVC, que vamos a ver en el siguiente tema. Dropwizard. Dropwizard es utilizado, este es actual. Dropwizard es un framework para aplicaciones web RESTful, para implementar aplicaciones web RESTful, ¿de acuerdo? Es decir, para hacer REST.
y reúne un montón de librerías de Java, como por ejemplo Jersey, que ya hemos visto, que es una implementación de JAX-RS, de la API JAX-RS, Jackson para procesar JSON. Jackson permite el procesamiento de JSON. ¿Sabes lo que es el JSON, no? ¿Sabes lo que es el JSON, Amalia? ¿Lo has oído? JSON es como el XML, pero más sencillito, sin tantas etiquetas y demás. Es lo lees más fácil. Jetty, un servidor incorporado. Para la parte de monitorización utiliza Metrics. Para logs utiliza Logback o SLF4J. Y bueno, es una alternativa, Logback y SLF4J es una alternativa a Log4j. El Log4j es es una librería para escribir logs de Java. Ya sabéis que hace poco hubo una importante incidencia de seguridad en Log4j, no sé si os acordáis. Estaban todos locos con este incidente, esta vulnerabilidad. Bien, pues Logback es una alternativa a Log4j y SLF4j permite abstraer el escritor de log que tienes por debajo. Entonces, SLF4j lo que te hace es abstraerte y crearte una interfaz común y por debajo puedes poner pues cualquier otra biblioteca, librería de logs, como por ejemplo Log4j o Logback. ¿Vale? Con SLF4j es una especie de fachada, una especie de interfaz y por debajo pues puedes utilizar el que tú quieras y después lo puedes cambiar. ¿Lo entendéis? Bien. Pero si yo me descargo te viene todo eso. Todo eso me viene incluido. Efectivamente, sí. Todo eso y el objetivo final es implementar aplicaciones RESTful. ¿Bien? ¿Entendido? Pero incluye todo eso. Maverick. No me entretengo mucho. Es un framework modelo vista controlador con plantillas con plantillas como Velocity y además pues tiene un pipeline de transformaciones, que es una de las cosas también curiosas. A través de XSLT, de XML Style Sheet Transformation, pues permite transformar cosas, ¿vale? GWT Google Web Toolkit es un framework de Google para ocultar toda la complejidad que tiene el tema de Ajax, fundamentalmente. Entonces, lo que hace GWT es compilar el Java a HTML y JavaScript. O sea, coge el Java y lo compila a HTML y JavaScript y después lo ofusca. Ofuscar, ¿sabes lo que es? Para el rendimiento, quitarle las cosas blancas por ahí, los espacios y ponerlo toda una línea para que ocupe menos. Eso es lo que hace GWT. ¿Google Web Toolkit es Sí. exclusivo para Java o vale para otros lenguajes? No lo sé, es una pregunta. Que yo sepa, lo que hace es el código Java pasarlo a JavaScript y a HTML, pero no te puedo decir si existen opciones para otros lenguajes. Tendría que verlo. Es buena la pregunta. Yo creo que sí, pero... Compré que JavaScript. Bueno, sin embargo, hay formas, ya sabes que en tecnología siempre todo es posible. ¿Eh? Pero originalmente es... Eso es. Eso es. ¿Está entendido esto? ¿Sí? Bien. Pues Google Web Toolkit utiliza esta librería para hacer esto precisamente. Java to Closer. Es la herramienta de Google para compilar este código Java en JavaScript. Es decir, Google Web Toolkit utiliza J2CL para compilar código en JavaScript. ¿Ok?
Maven también se utiliza. Maven se utiliza. Es una herramienta de construcción de proyectos. ¿Qué hace esto? Pues fundamentalmente seguir el pipeline de construcción de un proyecto, el deployment. Es muy parecido a Ant y en PHP pues tenemos Peer y en Cpan en Perl, pero tiene un modelo de construcción más sencillo que Ant. Está basado en XML y este XML se llama POM, Project Object Model, el famoso POM. En el POM se describe el proyecto de software que hay que construir, las dependencias, la construcción de dependencias, componentes externos y el orden de construcción que tiene que llevar. ¿Está entendido esto? Ahora vamos a ver un POM. Me parece que hay un POM por aquí. Pues está pasada de moda. Está pasada de moda. Porque estamos en Gradle. Vamos, ahora se utiliza más Gradle. Cuando empecé yo a dedicarme a la universidad, tenían esto ya, el Maven. Sí. Y ahora en la agencia están pasando de Ant a Maven. Bueno, ya este año se tiene que terminar. Vale, aquí dicen que están pasando en la agencia tributaria del Ant al Maven. Pues sí que llevan. Sí que llevan un poquito de. Vamos a aprender cosas nuevas. Sí. Todo, cosas que funcionan. Y... Bueno, la verdad es que sí que funciona. Esto funciona. Nosotros tenemos proyectos mavenizados, pero lo estamos pasando a Gradle. Bien. Bueno, una característica, se puede descargar con Maven plugins de un repositorio llamado Maven Central. Y la filosofía es estandarizar las construcciones de software. Bien, ¿qué más? Ciclo de vida de un proyecto Maven es fundamentalmente, o está dividido en estos 5 pasos. Primero, Maven compila Java generando los .class. Después, es capaz de ejecutar los tests automáticos que estén implementados en JUnit. Después, lo que hace es crear el fichero .jar. Finalmente, copia el fichero .jar al directorio en el que nosotros hayamos configurado que deben dejarse todos los jar. Y el último paso es copiar el fichero de este directorio al servidor remoto para que se pueda ejecutar en producción. ¿Vale? Cuando utilizamos el comando maven install, lo que va a realizar es ir verificando todas estas fases desde la primera a la última. Si se ha hecho ya, pues no la ejecuta y ir pasando por ellas hasta el final. Alternativa, pues la que he comentado, Gradle, pero aquí tenemos otras dos, Eevee y Bazel. Os estoy dando una paleta tecnológica muy buena, para que la utilicéis. Todo esto es paleta tecnológica. ¿Qué es una paleta tecnológica? Que cuando llegue vuestro examen y su puesto y decidáis, pues voy a hacerlo en Java, pues le soltéis todas estas cosas, ¿no? No todo, pero bueno. Una, debe ser. Bueno, puedes darle alternativas, siempre alternativas, ¿vale? Yo voy diciendo las que se utilizan y las que no se utilizan tanto. Spark Framework. Spark Framework es un framework liviano, es una librería liviana, muy liviana para desarrollar aplicaciones Java. Está inspirado en el framework Sinatra de Ruby y es una alternativa a frameworks como Ruby on Rails, Nitro, etc. Es muy liviano, esa es la característica fundamental. Sin embargo, bueno, pues esto hay que combinarlo con otra herramienta de generación de vistas a partir de plantillas. Bien, esto interesante para vuestros frameworks dentro de Cloud Native. ¿Qué es Cloud Native? Es desarrollar aplicaciones que se puedan directamente subir a la nube, implementar en la nube, hacer un sit and lift y dejarlos en la nube funcionando. ¿Vale? Bien. Los frameworks como JE, Hibernate, Spring, Servlets, pues hacen fácil la creación de páginas web sólidas. Sin embargo,
Después surge el All JavaScript. Y surge Node. ¿Qué ocurre? Pues que los desarrolladores comienzan a migrar a entornos de ejecución tipo JavaScript, que permite correr el código en cliente y también en servidor, independientemente, sin utilizar lenguajes distintos. Y además, el rendimiento de Node es muy superior a otros modelos web, gracias al modelo reactivo. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué hace Java? Pues para competir con esto se tiene que adaptar. Por lo tanto, nuevos frameworks que imitan el enfoque de Node.js y admiten funciones ligeras, es decir, funciones en cloud, o como diría yo, o ejecución de funciones, programación funcional, que se pueden ejecutar en la nube y pueden realizar inicios y detención rápida, es decir, iniciarse y detenerse rápidamente, ¿vale? Básicamente microservicios. Y aquí tenemos todos estos. El Draw Wizard, que ya lo hemos visto, está dentro de esta clase. Y tenemos Micronaut. Micronaut, que admite distintos lenguajes basados en JVM. Ya sabéis, lenguajes en JVM son Kotlin, son Java, Groovy. Y toma las mejores partes de los frameworks clásicos como Spring y Grails, que ya hemos visto, ¿os acordáis? Con esa configuración sencilla de inyección de dependencias, pero eliminando todo el tema de la lentitud de inicio y la memoria que necesitan. Micronaut. ¿Vale? Draw Wizard ya lo hemos visto. Eclipse Microprofile es de la especificación propia de JE y permite, es el perfil de microprofile de Java y permite ejecutar microservicios. Elimina la parte de sobrecarga que implica importar un montón de bibliotecas y lo que hace pues es adaptar Java a los microservicios. VertX, otro framework de desarrollo de aplicaciones reactivas orientada a eventos para construir aplicaciones muy escalables, con soporte para la creación de servicios web, comunicación basada en colas y accesos a base de datos de todo tipo. Quarkus, otro más. Este es para también microservicios con servicios RESTful. Y bueno, pues está diseñada para ejecutarse en máquinas virtuales llamadas de compilación antes de tiempo. Esto quiere decir que ahead of time, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues que lo que hace es, en vez de ponerlo en bytecode, directamente lo pone en código nativo. Entonces compila directamente más rápido. Y finalmente Spring Cloud Functions, que está dentro de del framework Spring Cloud. Spring tiene un framework dedicado a Cloud Native que se llama Spring Cloud, que si vamos a desarrollos en nube podemos utilizarlo. Tiene una paleta increíble de cosas. Entonces, una de estas se llama Spring Cloud Function y permite desplegar función como servicio. Es decir, un servicio que solo sume. Un servicio que solo te calcule una operación. Son funciones llamadas serverless. De acuerdo. Todo esto evidentemente pues, se integra muy bien con Spring, con Spring Boot, Spring Cloud, etc. Correcto. Normalmente tenemos dos arquitecturas. La arquitectura clásica, que es la JE, con sus especificaciones, con sus APIs, que son las que hemos visto, JPA, JTA, JNDI, todo eso. Y después tiene la línea Spring. La línea Spring, que es actualmente un poco, JE se ha quedado un poco atrás y la línea Spring es un poco más la que se está siguiendo. Lo digo con conocimiento, porque no, este tío se está inventando las cosas. A ver,
Yo tengo el departamento de arquitectura software y nos dedicamos a esto, ¿vale? Aquí tenéis una línea temporal de todos los frameworks que hemos ido viendo con sus respectivas versiones. La tengo solamente hasta 2020, más o menos. Lo siento, chicos, no hay más. He intentado buscar alguna más actualizada, pero la tengo hasta 2020. Pero bueno, ya podéis ver React, el J2CL, el Google Web Toolkit que hemos visto, Angular está por aquí, Flutter, ¿sabéis para qué sirve Flutter? Flutter, ¿alguien? Esto es muy bien para dispositivos móviles. Tenemos Vue por aquí. Habéis visto que hay algunos frames que se han ido actualizando por lo menos, ¿vale? JSF se va actualizando también. Tenemos Spring por aquí, tenemos Ember, que es JavaScript. Bueno, tenemos poco para que lo veáis. ¿Este es el de que usaba Google? Sí, ¿ya lo van a matar? Sí, hay una noticia hace un par de meses. No me digas. Echar un ojo. Pero igual se me está una noticia, pero juraría que cortaron la... ¿El soporte? No. En el propio desarrollo de Google, como que cortaron el departamento, que como que ya no vamos a dar más fondos. Pues la noticia. Si me la puedes buscar, me interesa esa noticia. Ya vamos con .NET. Alternativa a Java. Las tecnologías de Microsoft.NET se despliegan fundamentalmente para realizar o solucionar estos ámbitos. Aplicaciones web, servicios, aplicaciones en la nube, aplicaciones para dispositivos móviles y aplicaciones para escritorio. O sea, tiene todos los sabores. La primera, ¿cómo se completa? ¿Qué stack tecnológico tiene la implementación de aplicaciones web? Pues tenemos ASP.NET, evidentemente. Tenemos WebForms, tenemos ASP.NET MVC y ASP.NET Core. Lo vamos a ver cada una de estas cosas, o sea que no os preocupéis por los nombres, pero que sepáis que esas son las opciones, ¿vale? Para servicios, ASP.NET, como no, Windows Communication Foundation, también para servicios, o ASP Web API, un framework para crear servicios web RESTful. Entonces, ahí tenemos la paleta de servicios. En la nube, evidentemente, tenemos Azure. Y en dispositivos móviles también tenemos varias opciones. Tenemos Xamarin, muy conocida. Tenemos XNA y Uno Platform, que es nuevo. ¿De acuerdo? De escritorio, para aplicaciones de escritorio, tenemos Windows Presentation Foundation o WinForms, que es el previo a Windows Presentation Foundation es WinForms. Y estas son la paleta tecnológica que tenemos para cada uno de estos ámbitos de despliegue. ¿Esto está entendido? Muchos nombres, ¿verdad? Estoy dejando abrumados. Esto lo sabíais, supongo. Muchos te suenan. Bueno, vamos a ir desarrollando un poquito mejor. Empezamos. La plataforma .NET, la base fundamental es el framework.NET. El framework.NET está compuesto de la biblioteca de clases, el framework class library, el entorno de ejecución, como la máquina virtual de Java, aquí en .NET se llama CLR, el Common Language Runtime. Y la última versión, no sé si estará bien, es la 4.8. No sé si está bien. A ver cuál es la última versión de Java. Creo que sí, pero de .NET, perdón. De .NET del framework, ¿eh? .8, correcto. Bien, ahí está. En las características del CLR, del Common Language Runtime, es que podemos utilizar diferentes lenguajes de programación. Y esto es una de las cosas por las que se empezó a vender
.NET, o por uno de los tips que presentaba .NET como diferenciador. Y es que puedes programar en C#, puedes programar en Visual Basic, puedes programar en C++, etc. Lo importante es que estos lenguajes deben cumplir las normas definidas en la Common Language Specification. ¿Y el lenguaje este de F almohadilla, qué es? Eso es Fortran. Fortran Sharp. Bien, pues eso es lo importante, que debe cumplir con la Common Language Specification. CLR, el entorno de ejecución, la JVM de .NET, se llama CLR, como he comentado antes, no es más que una librería DLL. Lo veréis con estos nombres, dependiendo de la versión del sistema. Otra de las características, igual que en JVM, es que podemos tener instalados distintos frameworks.NET, es decir, podemos tener instaladas distintas versiones de framework.NET, la 4.8, la 4.3, la 4.2, y dependiendo de en qué esté programada la aplicación, pues se ejecutará en uno u otro. Todos los entornos de ejecución CLR interpretan lenguaje que se llama IL, código IL. Es como el bytecode, en .NET se llama IL, que son las siglas de Intermediate Language. Todo esto son preguntas de test, IL, CLR, la biblioteca de clases, estos son preguntas de test. Bien, también tiene un recolector de basura, igual que Java, que se ejecuta pues cuando el sistema operativo no tiene memoria, cuando se invoca o cuando un objeto sobrepasa el límite de memoria. Y además, CLR tiene un modelo de seguridad, igual que tiene la JVM, denominado CAS, Code Access Security, con unas características que fundamentalmente se basa en permisos y en firma, en la identidad del código. Ahí lo tenéis, lo tenéis descrito. No entro mucho, pero bueno, está ahí porque fue pregunta de test de algún año. Pero ese CAS no tiene nada que ver con el CAS. No tiene nada que ver. Se llama Code Access Security. No tiene nada que ver con el CAS de Autentica. Bien, ¿y cuáles son los entornos .NET Framework principales? Porque hay varios sabores también. Tenemos varios sabores. Tenemos el tradicional .NET Framework para crear aplicaciones web de escritorio y móviles. Sería este de aquí. ¿Lo veis? ¿Lo veis aquí? Esto solo se puede ejecutar sobre servidores Windows, sobre equipos Windows, nada más. Tenemos el NetCore, que fue la apertura tan importante que tuvo Microsoft al mundo open source, que es una plataforma, este de aquí, una plataforma más pequeña, además es multiplataforma. ¿Quiere decir esto? Se puede ejecutar en cualquier sistema operativo, en Windows, en Linux, en Mac, y está abierto, es código abierto. ¿De acuerdo? ¿Entendido esto? .NET Core, ¿qué es? Solo para Windows, sí, correcto. Aquí tenemos las últimas versiones con las características que han gobernado cada una de ellas. La NET 5, la NET 6, la NET 7 y la NET 8 son las últimas. Importante, la NET 5, ojo, porque aquí hay un cambio. Elimina la palabra core ya. ¿Esto qué quiere decir? Que .NET pasa a llamarse NET 5. ¿Vale? A partir de noviembre del 2020. Sí. Y además incluye el ASP.NET Core, el Entity Framework Core y, como ya he comentado, supone la unificación de Net Framework con Net Core y con la antigua plataforma Mono. Mono era una especie de intento de hacer que .NET Framework funcionara en cualquier plataforma. ¿Vale? Sí.
Tenemos tres entornos, Net Framework, Net Core y Net Standard. Sí. Efectivamente. Net Core unifica Net Framework y Net Core y Mono. Sí. ¿Vale? Bien. Sí, Mono es el antiguo proyecto, se llamaba Mono para hacer que .NET trabajara en multiplataforma. Bueno, como veis, todo esto está por debajo, por encima de la librería estándar de .NET. Dice una librería para gobernarlos a todos, ¿vale? Como el Señor de los Anillos, como el Señor de los Anillos. Este es el .NET estándar. Además, Net 5 también interopera con otros lenguajes como JavaScript, bueno, etc. Net 6, que es una versión Long Time Support, más años, y incorpora pues esto del Hot Reload. El Hot Reload es una característica que permite, tú modificas el código y automáticamente pues se está viendo en la interfaz lo que está modificando. Net 7 y Net 8. Net 7 incluye la evolución de Xamarin Forms, se llama Net MAUI, ya veremos lo que es Xamarin Forms. Y el Ahead of Time, un compilador Ahead of Time, que es esto, que en vez de IL, pues ya ejecuta en código máquina directamente y mejora el rendimiento. Ya no es interpretado ese IL. Y Net 8 es la nueva versión que incluye una nueva versión de Entity Framework, ahora veremos lo que es, pero básicamente es el ORM de .NET. Y una cosa nueva se llama NetAsphere, para construir aplicaciones nativas en la nube. Como veis, está todo mucho orientado al Cloud Native, que hemos visto antes. ¿Ok? Además, también integración con IA, con inteligencia artificial. Me estoy enrollando demasiado. Vale, .NET estándar, que es la unión, la fusión de las clases base y la biblioteca de clases portable. ¿Vale? Las clases portables son las bibliotecas que se pueden utilizar en cualquier plataforma, en cualquier sistema operativo. Pues es la unión de esas dos. Vale, más cosas. Xamarin. Xamarin lleva .NET a dispositivos móviles, iOS y Android. Entonces, aquí podemos codificar en un solo lenguaje y nos sirve para iOS y para Android. Uno Platform. Uno Platform es un framework de desarrollo que permite crear aplicaciones nativas para iOS y Android y web, ¿vale? Entonces, amplía aún más el Xamarin. No solamente dispositivos móviles, sino también para web. Es una opción a Xamarin para desarrollar aplicaciones multiplataforma, pero basándonos en experiencia Windows. En la experiencia Windows llamada Universal Windows Platform, ¿vale? La WP. ¿Está entendido? O sea, Xamarin, iOS y Android, uno Platform amplía web y dando una experiencia, pues, Universal Windows Platform. ¿Ok? Muchas cosas, ¿verdad? Sí. Vale. .NET Orleans es un framework para el equilibrio de cargas y recuperación de fallos, escalabilidad fundamentalmente, escalabilidad. Y Power Platform es una colección de herramientas para low code. ¿Sabes lo que es el low code? Low code. A ver, ¿qué es una herramienta low code? ¿Qué es una herramienta low code? A ver, ¿alguien me lo puede decir, porfa? También están muy de moda estas herramientas. Los que estáis ahí. A ver, los que estáis ahí, ¿qué me podéis decir? ¿Qué es una herramienta low code? Venga, que no tenemos tiempo para... Vamos. ¿No? Son entornos
para programar aplicaciones con pocas líneas de código. Es decir, en base a formularios, en base... es una aplicación low code. Bien, pues dentro de estas tenemos Power Apps. Dentro de Power Platform tenemos Power Apps, una plataforma para crear aplicaciones muy rápido low code. Después tenemos Power BI, que ya lo conocéis, para análisis de datos. Y Power Automate, que lo que hace es crear RPA, flujos de trabajo automatizados para tareas repetitivas. Y en la última versión de Net aparece NetSpire. Como ya he comentado, son patrones para aplicaciones nativas en nube. Una pila para nube. Aspire. Aspire usted. Bien. Entity Framework. Entity Framework. Es parecido a Hibernate. Sí. Es el Hibernate. No. No, estaba por ahí nombrado. Vale, más cosas. Compiladores. Bueno, pues tiene dos compiladores. Roslyn con César y Visual Basic, es de código abierto, y RyuJIT, es un compilador just in time para .NET Core. Son dos compiladores distintos. NuGet. NuGet es un repositorio de paquetes centralizado. Es como los repositorios de paquetes de Linux. ¿Vale? GAC. Esta la he preguntado alguna vez. La caché global de ensambladores. La caché global de ensambladores es cuando hay varias librerías que son compartidas por varios programas que están haciendo uso, pues se mete en esa caché que ofrece .NET. ¿Entendido eso? ¿Sí? Sí, Nuget también lo ha preguntado. Team Foundation Server es el servicio que gestiona el ciclo de vida de proyectos para el control de versiones, de las aplicaciones, para el control del equipo, la planificación. Team Foundation Server, y esto ha evolucionado a Azure DevOps Server. Ahora se llama Azure DevOps Server. En la nube también. Visual Studio Code, pues yo creo que lo habéis utilizado, es un editor libre para escribir código fuente. No solamente en .NET, o sea, todo para .NET, sino interpreta un montón de lenguajes. Para pruebas unitarias tenemos NUnit y MST, son framework de pruebas unitarias. Y yo creo que las otras dos cosas no son... Bueno, esto es es una librería para inteligencia artificial, aprendizaje automático, Machine Learning, ml.net, machinelearning.net. Esto se han preguntado alguna vez también, ¿no? Bien, repaso de los cores y de las características que tiene cada cosa. No tiene mucho más que lo que hemos dicho. Y esta es la pila, la pila tecnológica y cómo se han ido añadiendo. Este es .NET Framework original, que es lo que tenía. Tenía el WinForm, ASP.NET y el ADONET. Ahora vamos a ver lo que es esto. Que se añade en la 3, Windows Presentation Foundation para parte de la vista. Esto es para servicios. Esto es para Workflows, Workflow Foundation. Workflow Communication Foundation para servicios web. Después tenemos lo que se añade en la 3.5, que es para datos, ADO.NET, persistencia de datos y LINQ. Después el Parallel Queue, como mejora el LINQ. Y bueno, después tenemos temas asíncronos y demás. Aquí tenéis pues un poco más stack tecnológico. Muy bien. Empezamos por la parte de vista, chicos, dentro de Windows. ¿Qué tenemos en Windows para la parte en .NET para la parte de vista? En las aplicaciones de escritorio, empezamos por aplicaciones de escritorio. Tenemos WinForms y WPF. Voy muy rápido. Sí, ¿no? Preguntas. ¿No?
Ahí voy rápido, chicos. Me habéis dejado de seguir. ¿Estáis durmiendo? No, va rápido, pero bueno, es lo que hay. Te seguimos. Es lo que hay, es lo que tenemos. Pero es que esta parte, la verdad es que es bastante interesante. Me hubiera gustado poder haberla desarrollado mejor. No se os va a quedar todos los nombres. No, pero bueno. Bueno, pero muchas veces se te quedan un poco para luego descartar en muchas preguntas. Sí. Es que estos son los que... eso hay que utilizarlo en el segundo también, si optáis por .NET. Si optáis por .NET, os dijera, imagínate que os dicen, hay que desarrollarlo en la tecnología .NET, imagínate. ¿Eh? ¿Qué os podrían decir? En la AGI.NET. Sí, hay algunos, sobre todo los organismos un poquito más pequeñitos, van por .NET. Sí. Dime. Donde estoy yo es casi todo .NET en el transportes. Claro, ¿ves? Los organismos más pequeñitos, sí. WPF es Windows Presentation Foundation. Es parte de vista, es para la vista. Vale, pues empezamos por la vista. Bien, tenemos lo antiguo, WinForms. WinForms permite modelar la interfaz de usuario, es anterior a WPF y está basado en los controles estándar de Windows. Es decir, los controlitos estos de básicamente del sistema operativo, los que te ofrece el sistema operativo, con la misma apariencia, ¿vale? Windows Presentation Foundation es la evolución y es una API para crear interfaces de usuario para aplicaciones de escritorio. WPF es para aplicaciones de escritorio. Las interfaces se crean de forma declarativa, así, fijaros. ¿Eh? ¿Veis? Es como algo para hacer un storyboard, digamos, de tu aplicación, de cómo va a ser diseñada. Bueno, pues, no, pero esto después se programa. Después por detrás hay código. No es para la vista. Es para la vista. Sí, eso es. Entonces, aquí crea las interfaces de forma declarativa utilizando SAML, que es el lenguaje de marcas para hacer esto, para crear esas interfaces. No depende de los controles de Windows como WinForms, es independiente. Y además, pues aporta inteligencia cuando se producen cambios de pantalla, cuando la hace más pequeña, cuando la hace más grande, pues se va adaptando. ¿Vale? Vale, pero esto es para aplicaciones de escritorio. ¿Pero qué tenemos para aplicaciones web? ¿Qué tenemos para aplicaciones web? Para la parte de vista. Vista. ¿Cómo veis? ¿Veis bien? Vale. Tenemos ASP.NET. ASP.NET permite tanto construir aplicaciones web como servicios web. Lo anterior era para escritorio. WinForms y WPF es para escritorio. Y esto es ASP.NET, es para páginas, para páginas web, para web. También abarca la parte de servicios. Se pueden crear servicios en ASP.NET. ASP.NET se despliega en un servidor llamado IIS, Internet Information Service, que es el servidor de aplicaciones de Microsoft. ¿Entendido? Y ASP.NET está compuesto por páginas ASPX, ensamblados DLL, y un fichero webconfig. Los ensamblados, los DLL, es el resultado de compilar las clases que van con la lógica de presentación. ¿Vale? Las clases de negocio y las clases de acceso a datos. Entonces, los puntos DLL son las clases, básicamente, que van por detrás. Las ASPX, pues son las ASPs puras, las páginas de vista. Y el webconfig es el fichero donde metemos la configuración de la aplicación, la seguridad y acceso a proveedores de datos, a la base de datos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿El IIS es parecido al Tomcat? Sí. Sería un símil, ¿no? Digamos, entre las dos tecnologías. Eso es. Eso es. Vale. Para desarrollar
ASP.NET tenemos varios frameworks. O podemos utilizar varios frameworks, varios sabores. Tenemos WebForms, tenemos ASP.NET MVC, modelo de vista controlador, tenemos ASP.NET Web Pages. ¿Está entendido esto? Entonces, ¿esto solo se puede desplegar en un servidor IIS? ¿Es la gracia de esto o qué? A ver, no he entendido la pregunta. A ver, No, no, que, lo o podría, sea, se puede desplegar esto en la nube, por ejemplo, se podría desplegar una ASP.NET. Sí, claro, en un IS, en la nube, en Azure, claro. Claro. Sí, Vale, es que como puedes tener el IS, lo puedes tener en la nube. Ah, vale. Claro que sí. Bien. Existen varios frameworks para el desarrollo de aplicaciones ASP.NET que he comentado. Vamos a ver cada uno de ellos. Empezamos por el más antiguo. Bueno, lo veremos más tarde, porque es que antes os tengo que explicar qué son los formularios web de ASP.NET. Los formularios web de ASP.NET constan de dos partes. Las páginas SPX y las clases asociadas a esas páginas SPX. Es decir, tú tienes una página con un botón, pero ese botón después hace algo, ¿no? Pues ese botón está en otra página que es una clase por sí mismo de ASP.NET, de una clase en un lenguaje Visual Basic o C# o lo que sea. La página SPX es la vista de la interfaz y es HTML con directivas, con scriptlets y con controles web. Es HTML, es como el JSP, pero en .NET, ¿vale? ¿Entendido? Los controles web pues son clases que se ejecutan en el server, en el servidor y devuelven al final código HTML al navegador del web cliente. Eso es un control web. Un botón, una etiqueta, un calendario, un grid de datos, un menú, todos esos son controles web. De hecho, se pueden personalizar, es decir, los usuarios pueden crear sus propios controles web que tienen una extensión ASCX, extensión .ascx. Y después, aparte de las páginas SPX, tenemos las clases asociadas a las páginas que contienen los métodos para responder a los eventos. Cuando, por ejemplo, se pulsa un botón o se elige un día del calendario, entonces, ¿qué es lo que se... al pulsar ese evento, ¿qué es lo que hay que hacer? Por ejemplo, guardar la fecha, ¿no? Entre otras cosas. ¿Entendido esto? ASPX es la extensión de fichero. ASPX es la extensión de fichero a la vista. Los otros pues tienen, depende, VB, si es Visual Basic, o C, si es C#, no sé si es, no sé qué extensión tiene, pero depende. VB si es Visual Basic. No sé si es .c algo, no me acuerdo. No, .c es de C puro. No sé qué extensión tiene, pero tiene una extensión aparte. Eso cuando como hemos comentado, cuando se compila, se crea el DLL. Bien, ahí tenéis directivas, que es otra de las cosas que puede venir dentro de la página SPX. Por ejemplo, si esa página web es la página principal o si hay que implementar o importar otros controles o otras páginas, etcétera. Ahí tenéis directivas. No me meto. No tiene nada que ver. No, es totalmente distinto. Son directivas. Sí, no, pero esto es en ASP.NET. Bien. Vale, pues vamos a por MVC, y a por Web Pages. Habíamos dicho que teníamos el Web Forms, que es el que hemos visto ahora, más o menos, de la estructura del Web Forms. Es decir, tenemos el SPX y detrás de cada control tenemos una clase, por así decirlo. Y aquí tenemos MVC. El patrón MVC implementa el modelo de vista controlador y es un patrón más similar a los antiguos patrones, a los frameworks de Java, donde el modelo tiene
la información que maneja la aplicación, el negocio y la lógica de acceso a los datos. El modelo se puede implementar de dos formas, de forma activa o de forma pasiva. En el modelo activo se notifica a la vista, el modelo activo notifica a la vista cuando es modificado por el controlador. Notifica a la vista cuando el controlador se modifica o hay una acción en el controlador, se modifica la vista, Mientras que la pasiva, el controlador notifica a la vista cuando se cambia el modelo. Es decir, en la pasiva el modelo se cambia y es el controlador el que se encarga de notificar a la vista para que cambie, ¿vale? Es la diferencia entre activo y pasivo. Activo, vuelvo a repetir, activo. La vista notifica a la vista cuando es modificado por el controlador y el pasivo es cuando se modifica el modelo, ¿vale? Bien. El modelo está formado por clases que lo que van a hacer es mapear a la base de datos mediante una herramienta tipo RM, como por ejemplo Ado.net o Entity Frameworks. ¿De acuerdo? Esa es fundamentalmente de qué se encarga el modelo. La vista es la parte de la representación en pantalla y está formado por páginas ASPX, como las que hemos visto antes, o bien ficheros HTML que usan el motor de vistas Razor. Es un motor de vistas. Y ya aquí se añade un nuevo palabrejo, Razor. ¿Vale? Y el controlador es el modo en que la interfaz reacciona cuando se produce una entrada de un usuario. Cuando un usuario hace una entrada, por ejemplo, hace un submit de un formulario, pues entra el controlador en marcha para modificar el modelo, ¿vale? O para hacer un almacenamiento, lo que sea. El controlador por defecto, el controlador principal, se va a declarar en el fichero global ASAX. Global ASAX. ¿Vale? Por lo tanto, todas estas opciones. Es importante un poco que, bueno, pues que distingáis. Entonces, hemos visto. Volvemos a repetir. Web. Con web podemos utilizar web forms, podemos utilizar MVC o podemos usar web pages, que es lo que vamos a ver ahora. Web pages es el modelo más reciente. O sea, primero vino web forms, después vino MVC y después vino web pages. Y pues surge pues, porque los desarrolladores no tenían experiencia en ninguno de estos dos anteriores frameworks y este es más sencillo. O se supone más sencillo. Usa la sintaxis para páginas ASP.NET con Razor. Entonces utiliza el motor Razor que transforma Visual Basic o C# a código HTML. Eso es lo que hace Razor. Un refinamiento de Razor es Blazor, con B. Blazor se utiliza para crear páginas SPAs utilizando lenguajes de programación como C# y Razor. O sea, Blazor incluye Razor, por lo tanto. Y lleva la ejecución al client side, a la parte del cliente. De hecho, Blazor viene de browser y Razor. ¿Entendido? Entonces, ¿qué es esto? Es el invento que hace Microsoft para programación reactiva y para llevar a la parte cliente lo que hemos visto antes. Los controles y los componentes y todo eso. ¿Entendido? Aunque es verdad que existe un Blazor para servidor. Existe un Blazor para servidor
Y para simular la interactividad con el cliente, pues utiliza una cosa que se llama SignalR, que es como, que ahora veremos qué es SignalR. ¿Veis? Aquí tenéis los dos modelos. Blazor dentro del servidor del cliente, del browser. Y ves que modifica el DOM. Lo que hace es modificar el DOM como jQuery, como Angular o como Vue o como React. Y aquí lo que tenemos es Blazor pero en el servidor y a través de SignalR pues se comunica para simular el Ajax, pues, sea una página de SPA interactiva, sin que haya rellamadas al server. ¿Qué cosas se inventan? Al final es todo lo mismo, pero de otra empresa, con otro nombre. Sí, más o menos, sí. Y porque no hay más empresas. Bien, olvidaros de Silverlight porque era la forma en la que se construyen aplicaciones Rich Internet Application, pero es muy pesado y en móviles casca mucho y lo retiraron, ¿vale? WCF. WCF es Windows Communication Foundation, es el framework para construir aplicaciones orientadas a servicios. Básicamente, para construir servicios en SOAP y REST. Eso es WCF, ¿vale? Windows Communication Foundation, abajo del todo. Framework para implementar servicios REST y SOAP en .NET. ¿Sí? A ver cómo vamos. Bueno, lo mismo terminamos y todo, ¿eh? Bien, evolución de las tecnologías de Microsoft de acceso a base de datos. Pasamos ahora a la parte de base de datos, ¿vale? Hemos visto presentación, ¿no? Y pasamos ahora, hemos visto servicios y pasamos ahora a la parte de base de datos, es decir, ORMs, básicamente. Pues aquí hay una evolución que ya hemos contado antes. Empezamos en ODBC para acceder a múltiples bases de datos y cada base de datos tenía que implementar un driver EDBC o DBC, se tiene que instalar en cliente además, etc. Después sale DAO para hacer que se pueda implementar con lenguajes alto nivel, tipo Visual Basic, etc. Y que requiere una conversión de JET a ODBC, es decir, es un poquito más lento. ¿Vale? RDO elimina esa conversión, esa capa de JET del motor, que el motor JET es el de que tiene Access, para que os hagáis una idea. Pues RDO eliminaba eso. Y después OLEDB lo que hace es poner una capa por encima para no solamente poder acceder a bases de datos, tipo SQL Server o MySQL, lo que sea, sino además también a poder tener una fuente de datos como puede ser un fichero Excel o como puede ser un sistema de correos, un exchange o un directorio, que son también datos. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace OLEDB. Un XML, lo que fuere. Bien. Para simplificar OLEDB, surge ADO. ADO, Active Data Object, se basa en conjuntos records o record set, pero estos son conectados, es decir, tienen que estar conectados constantemente en la base de datos. Son las versiones posteriores como RDS y actualmente ADO.NET los que permiten un acceso desconectado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me traigo mis datos, juego con mis datos por así decirlo, en memoria y después sincronizo en la base de datos, ¿vale? ¿El qué? OLEDB es
No, OLEDB no. OLEDB es para poder utilizar varias fuentes de datos, no solamente base de datos. Por ejemplo, un fichero XML o un Excel. A ver, se sigue usando. Sí, es que después... A ver, lo que se utiliza ahora en programación es Adonet realmente y lo que hay por encima, que es Entity Framework, ¿vale? O sea, al final, lo que es una evolución. Lo que han ido es construyendo capas. Entonces, han evolucionado la capa de ODBC, pusieron por encima OLEDB, después han puesto por encima ADO y después han evolucionado de Adonet, que permite una desconexión de los record set. Bueno, realmente RDS es los primeros record set desconectados, pero es anterior a Adonet. Esto es una evolución histórica. No, Adonet es lo último. Adonet es lo último. Pero por encima de Adonet, es que por encima de Adonet está Entity Framework y LinkU. Mira. Eso viene luego, sí. Mira. Vamos por orden, mira. ¿Ves? Tenemos Adonet y encima Entity Framework. ¿Vale? Si ODBC no se utiliza. La que se queda es Adonet. Sí. Adonet permite un acceso a orígenes de datos como SQL Server, XML y además, y aquí es donde viene tu pregunta, orígenes de datos expuestos mediante OLEDB u ODBC. Esta es un poco la unión de todas las tecnologías. ¿Lo has entendido? ¿Sí? Sí. Son otros orígenes de datos, como en vez de una base de datos, pues tenemos un origen de datos expuesto por OLEDB, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Esto lo preguntaban antes, los componentes de ADO.NET. Ya no. A ver, lo que pasa es que lo tienes que saber, porque es que después esto me sirve la base. Aprendértelo. Bien, los componentes de Adonet son los proveedores de datos, que son los que se encargan de la manipulación de datos y el acceso rápido a datos, que es esto, de aquí. ¿Vale? Un proveedor de datos no es más que un acceso a una base de datos, por ejemplo. A base de datos. Para manipular los datos de esa base de datos o acceder de forma rápida a esa base de datos. Y tenemos, dentro de proveedor de datos, tenemos distintos objetos. Tenemos el objeto connection, que lo que hace es la conexión, este de aquí, conectar con la base de datos. Tenemos el objeto command, que permite ejecutar comandos contra la base de datos, por ejemplo, insert into tal, lo que sea, ¿vale? Directamente, pero podemos lanzarle el comando directamente a la base de datos. Tenemos, veis que el comando dataReader, que es una secuencia de datos de alto rendimiento para leer, y tenemos el comando dataAdapter. DataAdapter es un puente entre el dataset y el origen de datos. Es decir, es un puente entre el dataset y el origen de datos, que sería este. ¿Vale? Fijaros, un puente entre el dataset y ese. Nosotros programáticamente vamos a trabajar con el dataset, porque es una abstracción. Y aquí podemos hacer las inserciones, recuperar los objetos, meter cosas, sacar cosas a través de clases y después lo que se hace esto es, mediante este dataAdapter, se actualiza en la base de datos. No sé si me he explicado. ¿Lo veis? El dataset es un conjunto de datos diseñado para
el acceso a datos independientemente del origen de datos. Es que podemos hacer varias cosas. Y es que podemos fundir varios orígenes de datos en un mismo dataset. Y por lo tanto, tener varios orígenes. Imagínate que esto lo replicamos por aquí. Otro proveedor de datos. Pues podemos juntar dos proveedores de datos en un único dataset y fundir los datos y trabajar solo con eso y después dar a grabar y automáticamente se graban los dos sitios. ¿Lo entiendes? Vale. Pues es un conjunto de datos diseñado para acceso a datos independientemente del origen. Me abstraigo del origen de datos. Por lo tanto, se puede utilizar con múltiples y distintos orígenes de datos y contiene. ¿Qué contiene? Pues un conjunto de tablas, una tabla, filas, columnas y restricciones de las tablas, como primary case. ¿Vale? Data table formada por filas y columnas, claves principales, restricciones y relaciones. ¿Entendido? Es como una representación de la base de datos o de varios orígenes de datos. Y esto es XML directamente. ¿Sí? Bien, eso está muy bien. Pero al final, para hacerlo un poquito más sencillo, en las siguientes versiones de .NET se incluye estos dos frameworks. Adonet Entity Framework y LinkQ. Que podríamos decir que es como el Hibernate y el Ibatis de Java. ¿Vale? Más o menos. ¿Entendido? Pero más potente. Adonet Framework es el framework que vais a utilizar vosotros, vais a poner si utilizáis .NET, es el ORM que permite el desarrollo de aplicaciones software orientadas a datos, reduciendo el código y el mantenimiento. ¿Qué es lo que te gusta más? Pues primero, pues a ver. A ver, ¿qué elijo? Pues, ¿tienes alguna imposición en el enunciado? Primero tienes que verlo. Claro. El organismo, el tipo de organismo que a lo mejor es, pues oye, también podría influir. Pero vamos, tú no tienes por qué saber. ¿Qué es lo que había antes? ¿Cómo es la línea de desarrollo actual del organismo? Pues si es .NET, no te vas a poner a hacer Java. Y si es Java, no te vas a poner a hacer .NET, ¿vale? Y después, a ver, normalmente la gente se inclina siempre por todo el tema de Java. ¿Cómo da igual? Sí. Pero claro, con Azure lo que pasa con Azure es que ya tienes cosas preparadas, por así decirlo. Entonces, pues está más integrado, claro. Bien. LinkQ. Mediante LinkQ se pueden ejecutar consultas a distintos orígenes de datos del lenguaje de programación. Y fijaros, es que podemos hacer un LinkQ to Objects, por ejemplo, o un LinkQ to Adonet, o un LinkQ to Entity Framework, o un LinkQ to Dataset o to XML incluso. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo lanzar consultas sobre estas fuentes de datos, sobre un objeto, que es un objeto, por ejemplo, un array, y puedo decir, oye, seleccióname de este array todos los a construir una select sobre un array, por ejemplo, o construir una select sobre un hashmap, o construir una select sobre una fuente de .NET o sobre un entity framework. Para eso sirve el LinkQ o sobre un XML. Es una capa más de abstracción. Lo que hace es precisamente eso. O sea, yo puedo coger y lanzar una select, una consulta sobre un objeto tipo array. Le puedo decir, seleccióname de este array
todos los que, todas las X que sean mayores que 5 y además menores que no sé qué. Si la raíz es compuesto también, pues puedo jugar con todo eso, ¿vale? Bien. LINQ, por lo tanto, agrega capacidades de consulta a datos de manera nativa. Y existen implementaciones para PHP, para JavaScript, para Java, etc. Tiene un conjunto de métodos muy completo y reglas de traducción. Además, las versiones posteriores de .NET Framework incluyen lo que se llama P-Link, link paralelo. Es decir, la posibilidad de ejecutar simultáneamente partes de una consulta en múltiples hilos. Bueno, esto no vamos a ver. Aquí tenéis un ejemplo de cómo haríamos una consulta en un pues en lo que sea, dependiendo de lo que sea, pero en una base de datos, yo creo. From cliente en cliente. Resultado. ¿Qué resultado es? Del objeto cliente, donde el país sea Canadá, me coges la empresa y el país. Y aquí tenéis un montón de operadores de consulta que se pueden utilizar. Por ejemplo, coger el primero, coger el último, hacer un take while, es decir, selecciona los objetos mientras se cumpla un predicado, etc. Como ya he comentado, pues existen muchos proveedores de LINQ. Por ejemplo, LINQ2Edit, que ya hemos dicho. LINQ2XML. Aquí tenemos un ejemplo de LINQ2XML. Fijaros, esto es un XML y yo puedo ejecutar una sentencia en LINQ sobre este XML. No sé dónde está, pero bueno, para eso sirve. Esto es un LINQ sobre objeto, ¿vale? Fijaros, aquí tenemos una colección y estamos ejecutando un select sobre este objeto where cualquier propiedad sea menor que 10. Una propiedad sea menor que 10. Y existe sobre muchos proveedores, por ejemplo, sobre Google Search, sobre MySQL, sobre Postgres, etcétera, etcétera. Y vamos a por lo último. Casi. Uy, qué bien vamos hoy. A por Entity Framework. ¿Y cómo funciona Entity Framework? Entity Framework, pues es el ORM moderno, no, ya tiene mucho tiempo, pero es el que utiliza para acceso a datos Microsoft.NET Framework. Por debajo hay Adobe.NET, evidentemente. Y esto es un poco la arquitectura. Tenemos entidades. Una entidad en Entity Framework es un objeto que se va a mapear con una tabla, normalmente. Tiene una clave, que es la clave primaria. Después hay un modelo conceptual, es este, ¿vale? El Entity Data Model Schema, un modelo conceptual. Un modelo conceptual es mapeado al modelo lógico. El modelo lógico es el que ya está directamente sobre la base de datos. ¿Vale? Utiliza un lenguaje similar a SQL para consultar al modelo. A este modelo se consulta a través de un lenguaje que se llama Entity SQL. ¿Vale? Una opción a Entity Framework, pues tenemos Dapper. Dapper es una opción a Entity Framework, pero es un micro ORM. ¿Qué quiere decir esto? Pues es que es más ligero y de mayor rendimiento. Por lo tanto, otra opción, ¿vale? Si tenemos pues una aplicación ligera, una aplicación en un dispositivo móvil, etcétera, en vez de utilizar toda la pila de Entity Framework, pues podemos utilizar el Dapper este. No, es otra cosa. Pero está sobre .NET, está sobre Adobe.NET, etcétera, sí.
Muy bien, esto es una arquitectura de 3 capas, como más o menos las que conocéis. No entro. Y lo último que digo, que es Workflow Foundation y Signal R. Workflow Foundation permite definir flujos de negocio, workflows. Y Signal R es una librería para añadir tiempo real, como el que hemos comentado, que se utilizaba con Blazor. Signal R y el servidor. ¿Vale? Aquí tenéis temas de seguridad y no os comento mucho de seguridad porque no lo leéis. Lo leéis, ¿vale? Y CareSpace, pues CareSpace es un modelo de identificación de credenciales discontinuado. ¿Ese Signal R es el como que estaba antes? Sí. Sí. Es para añadir funcionalidad de tiempo real en nuestras aplicaciones web. Ya está, señores. Uno menos. Bien, esto va sobre CPDs, va sobre, aquí también está la parte de cloud, está incluida, y aquí también está la parte de virtualización. Empezamos por cómo se planifica el centro de procesamiento de datos, el CPD. Bueno, pues, ¿cómo hacemos un diseño del CPD? Primero, elegimos dónde se ubica. Hay que tener o tener en cuenta algunos factores, como por ejemplo el coste del terreno, qué infraestructuras tenemos al lado, el riesgo del terreno, si a lo mejor no lo podemos hacer en una cuenca de un río, por ejemplo. La visibilidad, es mejor que sea poco visible. Y además la construcción, por ejemplo, si va a estar elevado, pues tener en cuenta el peso. Me acuerdo que entré en un CPD que estaba el suelo hundido, en María de Molina, además. También las dependencias tienen que tener una serie de requisitos. Por ejemplo, la cometida eléctrica doble, para hacer un buen tier, que tenga un muelle de carga, es decir, una plataforma para, por ejemplo, subir y subir equipos o descargar equipos. Además, hay que tener en cuenta, o sea, si por ejemplo está alto, pues tenemos que tener una plataforma para subir los equipos grandes. Hay que tener en cuenta también, pues, la altura. Puede ser que los equipos no quepan. Hay que tener en cuenta si hay un almacén para meter, pues, objeto obsoleto o bien material que vamos a instalar. El aire acondicionado, las medidas de seguridad ante incendios y de inundación, etcétera. ¿De acuerdo? Y también hay que tener en cuenta, pues, infraestructuras en el interior, como el cableado, los cuadros eléctricos, el acceso, normalmente a través de biometría, etcétera. ¿Vale? Venga, esta página y nos vamos. Bien, una parte importante es la seguridad física. ¿Qué incluye la seguridad física? Pues incluye las cámaras de seguridad, normalmente un circuito cerrado de televisión, un CCTV, tener detectores de movimiento, por ejemplo, las cerraduras, preferiblemente que sean electromagnéticas, el control de acceso por tarjeta, o bien biométrico o bien dual. Hay algunos que son más sofisticados, por ejemplo, si necesitamos mucha seguridad, que se llama el splitting control. Splitting es dividido y quiere decir que necesitamos al menos 2 personas para poder entrar. Una para un acceso, otra para verificar el acceso. Eso sí, tenemos pues una... Tipo los rusos tirando la bomba atómica con doble llave ahí o algo así. Sí, a cosas más críticas. ¿Vale?
Una vez acondicionado pues, lo que es la sala, pues hay que instalar los servidores, configurar la red de área local, etc. Algunas cosas que hay que hacer, crear las DMZs, segmentar, realizar la segmentación de las redes, importante. No pueden estar en la misma VLAN los servidores de base de datos que los servidores de aplicación. O por ejemplo, el servidor de monitorización en la misma que los servidores donde tenemos el gestor documental o donde están los usuarios, etcétera. Se puede, ¿vale? La configuración de la electrónica de red, es decir, fundamentalmente switches, routers. La configuración de los distintos entornos. Tenemos un entorno de pre, un entorno de pro, un entorno de desarrollo. Separar la red de gestión de la red de servicio. La red de gestión es la red que se utiliza para los administradores, que separarlo de la red de servicio, flujos separados. También se puede crear una red de almacenamiento aparte, una red SAN distinta a la red de Ethernet. Las redes SAN van normalmente sobre Fiber Channel. Después instalar los servidores y los periféricos que necesiten. Todo esto está entendido más o menos. Son descripciones generales, pero... Bueno, depende. Nosotros, por ejemplo, el cableado lo hacemos nosotros y la configuración lo hace un equipo de la empresa, pero puede hacerlo un equipo de funcionarios. Los switch, por ejemplo, la configuración de switches, la creación de la operativa normal de una creación de una VLAN, etcétera. Lo que es la parte de la asignación de rangos, de IPs. ¿En la administración hay un CPD por cada ministerio o así, o tenemos algo? No, a ver, me preguntan aquí en cada ministerio hay un CPD. Pues no debería, porque hubo una medida Cora que abogaba por la consolidación de CPDs. Y los CPDs y salas técnicas más bajitos, pues se tenían que consolidar. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Los organismos grandes tienen su CPD, normalmente tienen 2 CPDs, uno principal y otro de respaldo. Los organismos pequeños se pueden consolidar en los CPDs de la SGAT. ¿Vale? Conceptos sobre el CPD. Bien, ¿qué es un rack o un bastidor? Esto es un rack o un bastidor. Un rack o un bastidor es un armario donde podemos meter los distintos servidores. O puede haber, por ejemplo, un switch o puede haber un router. ¿Vale? En los racks, el ancho está normalizado y la altura está normalizada. Lo que no está normalizado, la profundidad. Lo que no está en la profundidad, altura y ancho están normalizados. La altura está normalizada en U's. Una U son 1,75 pulgadas. Claro, tú puedes tener... No, el rack tiene las mismas U's, ¿de acuerdo? Bueno, puedes tener un rack efectivamente más alto. Lo que está normalizado es la U, las bahías. Puedes tener un servidor de 2 U's, de 3 U's, más gordos, ¿vale? ¿Lo entiendes? La U es la unidad básica. Puedes tener un servidor de 1 U, pero puede haber un servidor de 2 U's o tener un servidor de backup de 4 U. Bien. Las especificaciones, por lo tanto, del rack están normalizadas. Ahí tenéis las normas. La UNE 20.569, la DIN no sé qué, etcétera. Vale, es un concepto. Bien, PUE, Power User Effectiveness, es una medida de eficiencia energética. Esto lo han preguntado, Y es el ratio del consumo total del CPD dividido por el consumo propio de los equipos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, si tenemos, por ejemplo, una PUE de 2, quiere decir esto que
el consumo total es 2 veces el consumo de los equipos. Esto es malo, ¿vale? ¿Por qué hay otro consumo? Aparte del de los propios equipos, el aire acondicionado. De uno es el más eficiente, porque quiere decir que solo gastas lo que necesitan los servidores para estar conectados. ¿Entendido? El máximo, pues no lo sé. 5. Vamos a preguntárselo a ChatGPT. Hubo una pregunta que era ¿cuál era la menor? 0, 1. 0 no existe, 0 no puede ser. Vale, a ver si me contesta. A ver, que no me... Bueno, ahora mientras me contesta y piensa, sigo y termino. Patch panel. Panel de conexiones. Esto que está aquí arriba, ¿veis? Bien, el panel de conexiones es donde se ubican los puertos de una red o extremos. Todas las líneas de entrada y de salida van al patch panel. Es como una especie de conector. Entonces, cuando se conecta el equipo, lo conectamos a un patch panel aquí arriba y a un patch panel aquí abajo, para redundancia. Y estos son los que van a los switches, ¿vale? Para consolidar todas las conexiones en un mismo sitio. ¿Entendido? Los patch panels estos, ¿tú los compras aparte o vienen con el rack? No, vienen, bueno, algunos vienen con el rack, sí, suelen venir con el rack. Otros vienen aparte, puedes comprar aparte también. Sí, pero muchos vienen ya con el patch panel arriba, 2 patch panel. Sí, pero sí, efectivamente lo puedes comprar. Bueno, hay otras medidas de eficiencia energética. Aquí tenéis algunas. Water use effectiveness, se utiliza mucha agua, la parte de cooling, de refrigeración, la utilización unitaria de rack, etcétera. Aquí, en esta parte aquí pequeñita. Y después, PDU es el acrónimo de unidad de distribución energética. La PDU es una regleta, básicamente. Es decir, también en el rack están las llamadas PDUs. Las PDUs son conexiones centralizadas de energía eléctrica. Entonces también hay 2. Ahí van todas las... Es una regleta. Como la regleta que tienes en casa. Como una regleta en casa, pero profesional, claro. Es decir, no se rompe, está redundada, es inteligente porque lo que hace... Hay algunas inteligentes que lo que te hacen es cogerte y medirte la eficiencia energética. Es decir, coger y medir la energía. Eso se monitoriza y se puede conectar con SMTP a un sistema de monitorización. ¿Vale? Bueno, chicos, yo creo que por ahora, bien, ¿no? Pues pausa. 15 minutitos. Volvemos en 15 minutos, ¿vale? De acuerdo con este estándar, el TCP está compuesto por 4 partes, por 4 sistemas. La parte de telecomunicaciones, que básicamente el cableado, el backbone. El backbone es la red central que une todo por debajo. Los patch panel que hemos comentado y la sala de entrada. La parte de arquitectura, la de subsistema de arquitectura, que es sobre todo la parte de construcción, de ubicación, los UPS, el Network Operation Center, el centro operativo de red, las cámaras, el sistema eléctrico, que es la redundancia de los UPS. Los UPS sabéis lo que es, ¿no? Son los... Sí, ¿no? De energía.
¿Cómo? No, ¿Qué no, es no. el El UPS son los generadores de energía adicionales, los que están arriba del edificio. Sí, eso es. Su topología, los size, etcétera, es la parte del sistema eléctrico. Y el sistema mecánico, que es la parte de climatización, las tuberías, los agentes antiincendios, los sprinklers, ¿sabes lo que son los sprinklers, no? Dentro del sistema de antiincendios. Son lo que echa el gas arriba, lo que echa el polvo. Los difusores, sí. Bien. Hay una novedad, en el 2013 se publicó la 942A, donde se indicaba el tipo de fibra que se debe conectar. En cuanto a fibra óptica, se prohíben los tipos OM1 y OM2, multimodo, y se recomiendan a los OM3 y OM4. Para el cableado en cobre, categoría 6 mínimo y categoría 6 apantallados. Y para los conectores ópticos se reduce a LC, duplex y a MPO para más de 12 cifras. Vale, LC es este conector. Este es el conector LC, que seguro que lo habéis visto, el CPD. Y el MPO es un conector múltiple con varias fibras dentro. Preconectorizado. Bien, también en el TIA 942 están los principales elementos de un data center, que son estos de aquí. Estos que veis aquí o estos que veis aquí. Son dos representaciones distintas, pero es lo mismo. El azul es la alta disponibilidad, ¿vale? Que está duplicado. Tenemos la sala de entrada, entrance room, aquí la sala de entrada. La sala de entrada es el espacio de interconexión entre el cableado estructurado y el cableado que viene de las telecomunicaciones, del proveedor de telecomunicaciones, ¿veis? Aquí está la conexión hacia afuera, los proveedores de acceso de telecomunicaciones. Entonces, comunica el backbone, el cableado del backbone, con los proveedores de acceso a la sala de entrada. El MDA, el Main Distribution Area, este de aquí o estos de aquí, están aquí. El MDA es el Cross Connect principal. Cross Connect es la interconexión cruzada. Es decir, la conexión estrella, el centro de la estrella. Es el punto principal de la distribución de un cableado estructurado. Entonces tenemos aquí Cross Connect principal o aquí. Después tenemos el IDA. El IDA es un espacio para el Cross Connect intermediario. La I es de intermediario. El IDA, este de aquí. Es opcional, es un espacio para Cross Connect intermediario, que es el punto de distribución secundario del cableado, es un segundo punto de interconnect. Después tenemos el HDA, este es la conexión utilizada para conexión con las áreas de equipo, es el Cross Connect horizontal. ¿Ves? El HDA está aquí. El HDA. Bien, el Cross Connect horizontal. Y después tenemos el opcional, el ZDA. El ZDA es un punto de interconexión opcional horizontal posicionado entre el HDA y el EDA, entre estos dos. Y está debajo del piso, debajo del suelo falso, del falso suelo. Ahí el suelo técnico está ahí debajo y lo que permite es mejorar la flexibilidad del data center en cuanto a la conectividad de este. Y finalmente está el EDA. El EDA está en el rack y en el cabinet o rack, y es el espacio destinado a los equipos terminales y los equipos de comunicación, los switches centrales, etcétera, los EDA. ¿Vale? Entonces, el EDA es donde se ponen todos los switches, básicamente. Bueno, porque está por aquí. Ahora veremos las principales topologías. ¿Vale? ¿Entendido esto? Un poco, más o menos. ¿Sí? Bien. Vamos a las distintas topologías o arquitectura de cableados dentro de la red.
Estos son elementos de un data center y estos son las arquitecturas de cableado, es decir, lo que va por debajo. Hay 4, este y este, son opciones. Esto está dentro del data center, sí. Son opciones, ¿eh? Estos son los racks, ¿veis? Este es el cableado. Y aquí si veis un poco más. ¿Y eso es lo que dices que va por debajo del suelo? Sí, esto va por debajo del suelo, sí. O por encima, depende. Y estos son, pues, los cross connects. Ahora vamos a ver cada una de las posibilidades. ¿Vale? Tenemos el TOR, que no es el del martillo, porque son las siglas de Top of the Rack. Top of the Rack es la conexión punto a punto dentro del gabinete. Sería este. Este es el que les interesa a los vendedores de switches. ¿Por qué? Porque hay que poner al menos 2 switches por cabinet, por rack. ¿Qué es lo bueno? Pues que tenemos menos cables hacia los cross connect principales. Entonces, en cada rack hay 2 switches. Pero es más caro, claro. ¿Vale? Dime. Pero eléctrica o... Pero la eléctrica no tiene que ver con los switches, esto es de red. Esto es red de comunicaciones, proveedor de acceso de comunicaciones. Esto es de red. Pues son switches más baratos, pero esta es una arquitectura pues más cara. Bien, middle of the row. En vez de los switches estar en cada cabinet, los switches están todos juntos en racks intermedios dentro de cada fila. ¿Bien? Claro, hay más. O bien un core, un switch core con pues eso. O sea, lo que te acabas ahorrando es que en el otro necesitas siempre 2 en cada... Sí, y aquí también, y aquí, no, y aquí uno aquí, o aquí 2 y aquí 2 también, para estar conectados de forma en alta disponibilidad. Sí, claro. En vez de tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, solo tengo uno por fila. O sea, tengo 2 por fila. ¿Vale? Bien, lo que pasa es que hay más conexiones, claro, hacia ese switch. Aquí hay más conexiones. Pues todos los racks tienen que ir. Todos los racks tienen que ir aquí, todos los racks tienen que ir aquí, todos los racks también tienen que ir aquí. O sea, estos van aquí y aquí. Y estos van aquí y aquí. Conectados para la alta disponibilidad. Vale, lo normal es poner una densidad de 8 racks por fila, más o menos aproximadamente. Después tenemos end of the row, que sería estos. End of the row, y aquí tenemos, para evitar grandes volúmenes de cableado sin que haya necesidad de tener puertos de red en exceso, se coloca un cross connect por cada grupo de filas. Aquí hay uno por cada fila, ¿verdad? Aquí hay uno por cada grupo de filas. En este caso, para este grupo de 2 hay este, para este grupo de 2 hay este, para este grupo de 2 hay este, para este grupo de 2 hay este. Este es el que lo tenemos nosotros. Así. ¿Vale? Y después tenemos pues el cross connect, el all any to all, el cross connect centralizado. Esto es cuando lo podemos utilizar solamente cuando pues no hay, por así decirlo, muchos servidores, porque entonces, claro, todo va a este y a este. Es un solo cross connect centralizado en donde termina todo el cable horizontal de los equipos, de los gabinetes, de los los racks. Si la densidad del cableado a utilizar no es muy alto, o si las vías de canalización permiten grandes volúmenes de cableado, es decir, si no hay mucha densidad de cableado o bien las canalizaciones pues lo permiten, se puede utilizar esta arquitectura.
porque es la que optimiza más el uso de los puertos y los switches, la que menos switches tiene y la que más centralizada está todo, ¿vale? Pero claro, después esto es un jaleo, ¿no? Porque hay un montón de cables por debajo. Bueno, a ver, no es que sea barata, lo que pasa es que estos, evidentemente, aquí hay más potencia en cuanto a los switches, hay más puertos, y los switches tienen que tener más puertos, ¿vale? Tienen que ser switches más potentes. ¿Sí? Los puertos son las bocas del switch. Vale. Venga, vamos a ver estas dos y ya te vamos terminando. El cableado dentro del CPD sigue esta norma. Después tenemos normas o recomendaciones sobre directrices térmicas, las normas SRAC, Thermal Guidelines for Data Processing Environment, Thermal. Y después para refrigeración tenemos varias opciones. Para la refrigeración del CPD tenemos la más utilizada es pasillo frío, pasillo caliente. El pasillo frío, pasillo caliente trata de ubicar los racks de esta forma. El culo del servidor está por aquí, que es por donde se mete el aire. Por aquí sale aire caliente, ¿vale? Pasa por el circuito de aire acondicionado y lo refrigera. Entonces formamos este ciclo o este ciclo de aire. ¿Qué más opciones tenemos? Tenemos la expansión directa, que es un equipo que se sitúa en el exterior y envía el calor de la sala fuera, impulsando de nuevo el aire frío de vuelta a la sala, un sistema de ventilación. Tenemos el water cooling, que son sistemas de climatización basadas en agua enfriada. Tenemos sistemas inline de refrigeración, es cuando tenemos en cada módulo, tenemos un sistema de refrigeración a través de gas o líquido. Entonces, el sistema inline quiere decir que en cada rack hay un sistema de refrigeración. Después tenemos el free cooling y el direct free cooling para aprovechar el frío exterior y la refrigeración por inmersión, que es una técnica pues más nueva que implica que los servidores están inundados en un líquido refrigerante directamente, ¿vale? Sumergidos en un líquido dieléctrico. ¿Ok? ¿Sí? Bien. El InfiniBand. El InfiniBand es una red de comunicaciones para la conexión de computadores de alta performance. Es un bus. ¿Os acordáis? Bueno, no hemos estudiado aquí todavía los buses. Es un tipo de bus. Conectores de fibra. Se utilizan el MPO, y el LC que hemos dicho. El MPO es multifibra. Tiene muchas fibras dentro, de 12 a 72. Lo mínimo es 12, como hemos visto antes. Y el LC, pues la diferencia es que tiene menos tamaño que los anteriores que se utilizaban. Por lo tanto, son los que se utilizan. Un switch core. Un switch core es un switch que tiene una alta velocidad y que va en el backbone, fundamentalmente. Es el cerebro de la red. Es un coche muy grande. Son bichos muy grandes. Y yo creo, chicos, que si no, no nos va a dar tiempo a ver lo otro. Entonces lo vamos a dejar aquí. Bueno, vamos a decir que nos queda la mitad del tema y así nos quedamos contentos todos. Y vamos al segundo ejercicio.